Lo que estás a punto de ver a continuación no solo son datos y anécdotas, son historias tétricas que dejarán a más de uno helado. Ay, qué bueno, ya llegó la luz. Hola, mi nombre es David Santiago y les doy la bienvenida a otra nueva sesión de aprendizaje. En esta ocasión abriremos de nuevo la sección de mitos. Y en esta ocasión van a haber mitos sobre videojuegos, televisión e internet. Cabe destacar que no voy a hablar de mitos y leyendas sobre videojuegos o mitos y leyendas sobre la televisión, ni que creepypastas y cosas así. No. Vamos a hablar si realmente hay efectos perjudiciales, si realmente son tan benignos, si en realidad son malignos, etcétera. Así que, sin más por agregar, comencemos. Mito 1. Jugar mucho daña la salud. Y esto es cierto, pero cuando es una adicción. Ya he hablado en un video sobre los efectos perjudiciales que da la adicción a los videojuegos. Como hay varios factores que también pueden perjudicar muchísimo la salud y el bienestar de los niños y adolescentes. O que el dedicar mucho tiempo también limita o reduce e incluso elimina el tiempo que se puede dedicar a otras actividades necesarias, convenientes o agradables. Así que este mito sería que daña muchísimo si en realidad juegas demasiado y tu vida depende de ello. Pero esto es complicado de saber por lo siguiente. Mito 2. Aquel que juega mucho es un adicto. Y esto podría ser relativamente cierto y a la vez falso, porque es muy relativo la forma de jugar. Después de muchos años de confusión, la OMS ha acordado unos criterios clínicos de qué es y no es la adicción a los videojuegos, lo que es una buena noticia para poder investigar su impacto actual. Lo primero es no confundir el abuso con la adicción. El abuso es la utilización por encima de lo normal. Pero esto es muy relativo porque en España, por ejemplo, se juegan alrededor de 6 horas semanales. Pero en Alemania se juega de 7 horas o en Inglaterra 9 horas a la semana. Así que jugar 7 horas sería muchísimo en Madrid, normal en Berlín y poco en Londres. Por otro lado, la adicción es la dependencia, la necesidad de uso que lleva a sentirse mal, nervioso e irascible en caso de no poder jugar. Por lo que no sería correcto decir que una persona que juega mucho en sus tiempos libres es realmente adicto. La persona tiene que ser dependiente y tiene que ponerse muy mal si es que no juega sus videojuegos. Mito 3. Jugar videojuegos no te ayuda en nada. Solo te hace perder el tiempo o sirve para el ocio o simplemente es para divertirse. Y esto es falso. Varios estudios han constatado que los videojuegos mejoran notablemente la habilidad visoespacial, incluidas las pruebas que se utilizan como componentes de las pruebas de cociente intelectual estándar. Otros estudios sugieren que dependiendo del tipo de juego, los videojuegos también pueden aumentar las puntuaciones en medida de memoria de trabajo, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Incluso hay estudios que muestran que ciertos juegos mejoran la lectoescritura de niños con problemas en áreas cognitivas. Mito 4. Los gamers, como se les suele llamar a las personas que juegan videojuegos, suelen ser muy poco sociables. Y bueno, este mito también está en debate. Actualmente este tema se discute ya que hay muchas personas que logran socializar hablando sobre sus experiencias. Incluso estudios de la Universidad de Ohio refieren que esta actividad podría permitir lo contrario, facilitar la interacción con otras personas y el desarrollo de las habilidades interpersonales al jugar en línea. Una situación particular diferente es que algunas personas utilizan los videojuegos como un refugio para escapar de situaciones de la vida diaria, como puede ser acoso escolar o problemas familiares. Mito 5, y el más conocido de todos. Los videojuegos vuelven violentos a los niños o a las personas. En la actualidad existe una alta polarización en las investigaciones. Por un lado se han encontrado datos que afirman que hay relación entre la violencia real y la violencia virtual, y otras que indican lo contrario. Uno de estos puntos calientes de las primeras investigaciones es sobre si se puede o no hablar de la casualidad, es decir, si pensamos que en el uso de videojuegos violentos hacen más violentas a las personas o que a la gente violenta le gustan más los videojuegos violentos. Por motivos éticos, esta es una incógnita que va a ser muy difícil de despejar, además de que existen diversos estudios que han encontrado que el uso de videojuegos violentos es similar entre la gente violenta y la que no es en el mundo real. En la actualidad se han dicho muchísimas cosas sobre los videojuegos. Muchísimos medios dicen que son malos, ya que fomentan el procrastinar y muchísimos hábitos que pueden llegar a ser muy perjudiciales para la salud.
Otros medios dicen que también son muy beneficiosos, ya que también pueden ayudarte a la creatividad, pueden hacer que puedas socializar más fácilmente, te ayudan los reflejos y percepción periférica, entre otras cosas. Sin embargo, desde mi humilde opinión, yo digo que depende. Depende de cuánto tiempo le dediques a los videojuegos y qué tan dependiente eres de ellos, si es que llegas a ser dependiente de ellos. Porque una persona que normalmente juega todos los días puede tener todos los beneficios de jugar videojuegos, como lo que hablamos de los reflejos, o tal vez aprender otro idioma, o muchísimos otros beneficios. Pero una persona que es adicta a los videojuegos, ahí sí es donde entran los hábitos negativos, donde puede tener muchísimos efectos perjudiciales para tu salud, entre otras cosas. Mito 6. La televisión educa a los niños. Y posiblemente esto es falso, pero a medias. Si bien es muy cierto que existen muchos programas que pueden considerarse mala influencia o televisión basura para los jóvenes, y no solamente influencian en su comportamiento y malcrian a los hijos. Sin embargo, hoy en día, más que nada, gracias a la pandemia, se ha implementado numerosos programas y canales educativos, los cuales pueden transmitir conocimientos reales, por lo que dependería del contenido que vea la persona en sí. Mito 7. Ver mucha televisión te deja ciego. Y esto es cierto. Ver varias horas de televisión puede causar fatiga visual y dolor de cabeza, síntomas que se acentúan si se hace con la luz apagada. Tampoco es recomendable mirarla muy de cerca. Una imagen que miremos por debajo de los 6 metros requiere ya un esfuerzo de acomodación constante. Insignificante de 4 a 6 metros y asequible de 2 a 4 metros. Y por debajo de los 2 metros el esfuerzo ya empieza a ser significativo. A la hora de mirar la televisión es importante también que podamos abarcar la imagen de todas las pantallas sin tener que hacer movimientos oculares o de cabeza. Mito 8. Ver mucha televisión puede llegar a dañar nuestra salud. Y también es cierto. El impacto en el cuerpo que pasa largas horas frente a la tele podría resumirse en un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer. Ver la televisión constituye un factor de riesgo independiente y es una de las actividades sedentarias que más se ha estudiado. Además, suele ir de la mano con otros comportamientos potencialmente nocivos, como el consumo de grandes cantidades de alimentos hipercalóricos poco saludables. Mito 9. La televisión les enseñará a mis hijos a manejar sus emociones. Y esto es falso. Tal vez creas esto si como padre o como cuidador has utilizado la tele como una forma de que tu hijo se calme cuando está haciendo una rabieta, cuando tú necesitas un momento de paz o cuando no se quiere ir a dormir. Pero la realidad es que con esta acción no solamente no le estás enseñando el manejo de sus emociones, y sobre todo como padre solamente estás utilizando una vía rápida pero ineficaz para solucionar algo del momento, porque a la larga ponerle la tele no ayudará a que deje de hacer las rabietas o que duerma a la hora correspondiente. Mito 10. La tele pudre el cerebro. Y en este caso yo opino que depende muchísimo de lo que veas. Hace ya unos años se ha implementado en nuestras televisiones los programas llamados telebasura. Según algunas investigaciones, este tipo de programas tendrían un impacto muy negativo sobre nuestros cerebros, entre ellos a que pueden llegar a afectar el modo de ser de la gente, que ver contenido agresivo estimularía los sentidos de la agresividad, algo parecido a lo que de los videojuegos. También que si hay una exposición directa a contenido de violencia, discriminación, sexismo, pensamiento supersticioso y culpa. Puede producir estrechez mental, embrutecimiento y superficie. Y a consecuencia del uso inadecuado de estereotipos sexuales, no se fomenta la igualdad ni la cooperación entre jóvenes. La televisión también ha tenido muchísima polémica, ya que hay muchísima gente que también dice que el observar esto durante mucho tiempo puede ser muy perjudicial para nuestro cerebro o para nuestro aprendizaje y cosas así. Y siendo muy sinceros, pues la verdad eso depende mucho de los programas que veas. Es cierto que en la actualidad ya es muy normal el ver uno que otro programa que sea considerado basura y que no aporte muchísimo a las cosas que estamos viendo. Pero también hay canales que pueden llegar incluso a educar a los niños. Por ejemplo, en la actualidad y ahorita con lo que estamos viviendo con la pandemia, hay muchísimos canales que también se dedican a educar o a, digamos, dar clases por medio de la televisión, que incluso están seccionados por grados, ya que hay cierta programación de tal hora a tal hora para primaria, de tal hora a tal hora para secundaria, e incluso también pueden ir por materias. Y también no quito que haya uno que otro canal que también se dedique muchísimo a informar o al menos a educar a las personas. Por lo que eso de que la tele pudre el cerebro y cosas así, depende. Depende de lo que veas y depende de lo que vean tus hijos. Mito 11. Todas las fuentes son confiables.
Y esto es muy falso. No toda la información publicada en Internet es fiable. Hay mucha controversia, por ejemplo, con Wikipedia. Por un lado, están los que piensan que la información que está publicada en esta plataforma no reúne los requisitos como para ser considerada una fuente fiable por la falta de autoridad en los artículos, e incluso por su falta de objetividad. Pero por otro lado, están los que le dan mayor importancia a la inteligencia o participación colectiva para la creación de contenido de calidad y la rápida actualización. De hecho, un estudio elaborado por la revista Nature llegó a la conclusión de que Wikipedia es tan confiable como la enciclopedia británica. Hay normas básicas que se deben de tener en cuenta a la hora de buscar información. Normas básicas que dicen que los artículos deben utilizar principalmente fuentes fiables, independientes y publicadas, que las fuentes deben estar respaldadas directamente en la información aportada, que las fuentes deben de tener una buena reputación y dichas fuentes deben estar disponibles. Y dichas fuentes pueden ser primarias, secundarias y terciarias, publicaciones especializadas, prensa generalizada, pero no autopublicaciones. Mito 12. Se aprende más en internet que en la escuela. Y podría decirse que es cierto, pero no tanto. Bien es cierto que el internet se ha convertido en una herramienta muy útil a la hora de investigar temas varios. Y no cabe duda que algunos tutoriales pueden llegar a sacarte de uno que otro apuro. Pero debemos recordar que, como vimos en el mito pasado, no toda la información de internet es correcta. Así que debemos de checar fuentes y debemos de checar que todo sea acorde a lo que debe de ser y que sean fuentes confiables. Mito 13. Internet solo sirve para investigar y hablar con amigos. Y esto podría considerarse muy falso, aunque posiblemente son variantes. Me explico. Hoy en día, Internet se ha convertido en una de las herramientas más útiles que se pudieran haber inventado, puesto que con ella podemos investigar y aprender en bibliotecas, museos y libros gratuitos a través de Internet, comunicarnos y mantenernos en contacto con amigos y familiares que viven lejos usando chat, videollamada, correos electrónicos y redes sociales, opinar libremente en blogs, páginas y redes sociales y saber lo que opinan, compartir nuestros gustos e intereses con otras personas, informarnos en tiempo real sobre lo que sucede en el país y en el mundo, realizar gestiones burocráticas, tomar cursos, instituciones y universidades virtuales, escuchar música, ver videos, ver películas, descargar libros, artículos, películas, música y toda clase de muchísimas cosas. Incluso se puede llegar a comprar en distintos almacenes, sin importar el lugar en donde estés o donde te encuentres. Y durante la pandemia fue una de las que más apoyó y ayudó a poder comunicarnos y seguir en lo de las clases, además de la televisión con las clases virtuales. Por lo que decir que solamente sirve para comunicarse con amigos o para navegar en internet, para ver memes o simplemente para investigar a lo que no sabemos, es decir muy poco de esta herramienta muy pero que muy útil. Mito 14. Pasar mucho tiempo en internet puede llegar a dañar tu salud. Y esto es cierto. Ya vimos anteriormente en otro video que la adicción a internet puede estar relacionada con manifestaciones físicas y emocionales. Algunos de estos síntomas físicos del trastorno de la adicción a internet incluye dolor de cabeza, cuello o espalda, ojos secos u otros problemas de visión, síndrome del túnel carpitiano o alteraciones de la sensibilidad o el movimiento en una parte de la mano debido a la compresión de los nervios medianos, insomnio, cambio de peso por la pérdida de hábitos alimenticios y o abandono de la actividad física, falta de higiene personal, entre otros síntomas. Y por parte de los emocionales del trastorno de la adicción a internet se puede incluir que pensamientos continuos acerca de la actividad que se realiza en internet, euforia al usar el ordenador, ansiedad y tensión cuando no se puede utilizar internet, aislamiento y sentimientos de culpa por el hecho de haber estado conectado más tiempo de lo deseado o no haber podido hacer una actividad que se tenía prevista. Por lo que podría decirse que la adicción o el uso desmedido de internet sí podría llegar a ser muy malo para nuestra salud. Mito 10. Los videos en tendencias pudren el cerebro, así como se vio con la televisión y los videojuegos también. Y digamos que eso depende. YouTube, Twitch, TikTok, Instagram y otras plataformas son lugares actuales donde los adolescentes consumen contenido multimedia y donde se encuentra a quienes seguir y escuchar. Nos referimos a youtubers e influencers con millones de seguidores en sus canales y redes sociales. Aunque en muchas ocasiones no supone ningún peligro para los adolescentes ver sus contenidos, hay cosas que se deben de tener en cuenta. Para empezar, se puede convertir en modelos e imitar, especialmente porque aparentan que están haciendo lo que uno quiere y le divierte y grabándose haciéndolo. Se puede ganar mucho dinero y fama, cuando la realidad es que en muchos casos hay gran cantidad de trabajo y horas de dedicación, por no mencionar ciertos grados de pérdida de privacidad, y además de que conseguir poder vivir de ello es muy complicado.
Otras veces este youtuber o influencer pueden promover mensajes o actitudes tóxicas, bulos o tener unas claras tendencias ideológicas que en públicos muy jóvenes pueden llegar a ser muy influenciables, especialmente cuando se carece de pensamiento crítico o las herramientas y la madurez para discernir entre exageraciones, contenido irónico o sarcástico. Y todo esto sin mencionar la tendencia que hubo hace un poquito de tiempo sobre los videos para niños de hace unos años. Como conclusión, y como también se ha visto en otras ocasiones en mitos, muchísimos de estos mitos realmente muchísima gente lo cree, pero valga la redundancia, no son reales. O bueno, no son reales a medias, porque depende muchísimo de la perspectiva o de lo que se vea o de lo que se haga. Por ejemplo, se dice que los videojuegos en la actualidad hacen muy violentos a los niños y bueno, eso depende mucho, depende de qué juegos juegues. Yo digo que se trata algo más de que depende de lo que juegan. Además de la poca supervisión que le dan los padres a los hijos, porque digamos, hay veces que a los niños le compran juegos que no son aptos para su edad. Juegos que están destinados para ser para mayores de edad, que contienen muchísima violencia, muchísimo gore o muchísimas cosas que no deberían ver niños de su edad, y aún así los padres descuidadamente se lo compran. O el caso de que también está la polémica de que si los videojuegos te hacen más bien o más mal. Y eso también depende muchísimo porque si te la pasas todo el día acostado, sin hacer ejercicio, sin comer bien y cosas así, obviamente va a repercutir muchísimo en tu salud. Pero si juegas ocasionalmente simplemente para distraerte o para desestresarte y cosas así, puede llegar a ser muy beneficioso. En el caso de la tele, yo digo que tampoco está mal estar de ocioso uno que otro rato para poder desestresarse y cosas así. Pero cuando ya la tele se vuelve una dependencia a tal grado que ni siquiera puedes o comer o estar haciendo cualquier otra cosa sin estar viendo la tele, es cuando se puede llegar a volver muy perjudicial. Además de lo que ya se habló en este video sobre el contenido que se denomina basura, que puede llegar a ser muy perjudicial para los niños o pueden llegar a ser muy influenciables por medio de estos programas. Y que también dependía mucho porque también existen programas que pueden ser muy beneficiosos para educar a los niños, como en la actualidad que hemos visto que durante la pandemia hicieron programas e hicieron canales específicos para que los niños pudieran seguir aprendiendo por medio de estas escuelas o clases por televisión. Por parte del internet se ha dicho muchísimas maravillas de ello y que puede ser una de las herramientas más útiles que hay y en eso estoy completamente de acuerdo. El internet ha sido la cosa más útil que ha habido en estos últimos tiempos. No solamente porque es una gran fuente de conocimientos e información, sino que también porque ha podido ayudarnos a conectarnos y muchísimo más en estos tiempos de pandemia, pudiendo realizar clases virtuales e incluso poder entregar tareas de forma virtual a través de correo electrónico. Pero hay que tener en cuenta que no todo lo que se diga en internet es real y que se debe tomar 100% como una verdad, porque obviamente el internet está hecho por personas y esas páginas también están hechas por personas y pueden llegar a equivocarse. Por eso es recomendable que si llegas a buscar algo en internet, busques o trates de buscar desde una fuente confiable. Que bien, entiendo que puede llegar a ser un poquito engorroso el estar buscando en todas las fuentes y que todas las fuentes sean correctas y estar buscando entre los archivos y todo eso, sí. Ok, eso lo comprendo muy bien. Pero es mejor que tengas eso a que tengas información que posiblemente esté equivocada. Y bueno, en general, así como las anteriores dos, que es la televisión y los videojuegos, el internet también puede llegar a ser muy perjudicial si es que se usa en exceso, si también es que se es adicto al mismo. Por lo que muy generalizado entre estos tres, puede llegar a ser muy perjudicial o puede llegar a ser muy beneficioso. Es perjudicial cuando eres muy dependiente de ello y puede llegar a dañar muchísimo tu salud mental y física. Pero si los usas correctamente pueden llegar a tener muchísimos beneficios, como vimos con los videojuegos que puede llegar a ayudarte con tus reflejos y cosas así. Con la televisión, con la misma televisión o clases de televisión. Y con el internet siendo una herramienta muy útil para buscar muchísima información que hay en la red y que muchos otros usuarios también pueden aportar para la misma internet. Y sin más por agregar, espero que realmente les haya gustado este video. Si realmente les gustó, por favor compártanlo para que más gente se entere acerca de este tipo de temas. En este caso sería todo. Yo me despido y muchísimas gracias.